Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento tengo buenas noticias para ti. Presta mucha atención porque todo este entrenamiento está basado en la formación del carácter, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó allí en el Sermón del Monte o en el Sermón de las Bienaventuranzas, también conocido como la Constitución del Reino. En el entrenamiento pasado, pues, tocamos el tema de la naturaleza de los hijos de Dios. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué Jesús enseñó todos estos temas? ¿Por qué Jesús se preocupó, se tomó un tiempo para explicar punto por punto? Y en entrenamientos posteriores, pues vamos a ver el tema del adulterio, vamos a ver el tema de la ley, qué de la ley está vigente, qué puntos sí, qué puntos no, explicar por qué en algunas situaciones o en algunas circunstancias Jesús dijo que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y por qué más adelante se dice que Jesús cumplió la ley y que en Jesús se vio el cumplimiento de la ley. Entonces hay muchos temas muy interesantes, muy importantes que debes estar allí muy atento, debes estar allí con muchas expectativas, porque son varios temas. Vamos a estar desarrollando varios temas, vamos a tocar puntos muy importantes que van a traer revelación, que van a traer allí un entendimiento acerca de la formación del carácter en la vida de un cristiano. Porque debemos recordar algo muy importante. Una nación necesita buenas personas para ser una buena nación. Ahora, una nación apropiada requiere personas apropiadas. Por lo tanto, en la Constitución del Reino, el Señor Jesús primero revela la clase de personas que viven en el reino. O sea, Jesús está explicando la clase de personas que viven en el reino, cómo debe ser su conducta, cómo debe ser la naturaleza. Y en esta primera sección, porque son 7 secciones que vamos a estar tratando, en esta primera sección vamos a tocar la naturaleza de los hijos de Dios. Porque algo muy importante que debes tener en cuenta es que la clase de persona que somos depende de nuestra naturaleza. Todos los aspectos de estas 9 bendiciones que están allí en Mateo 5, los versículos de 3 al 12, tienen que ver principalmente con nuestro ser interior y no con las cosas externas y físicas. Además de nuestro ser interior, estos versículos también tocan algo de la expresión externa, como por ejemplo el tema de la justicia. Y también vamos a tocar ese tema que es muy importante y que se ha tergiversado mucho, el tema de la justicia. Al leer, cuando nosotros leemos cuidadosamente los versículos, vemos que la justicia mencionada aquí no es simplemente un asunto de la conducta exterior. Ahí más bien está haciendo referencia a todo aquello que fluye de nuestro ser interior. Entonces, ahí para que lo puedas tener en cuenta. Y muchas veces es la expresión de lo que somos, o sea, la manifestación de lo que somos por dentro. Y por esta razón, en esta primera sección de la Constitución, vuelvo y te repito, ahí en el capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12, trata del ser interior, de la parte interna, del pueblo, del reino, de la naturaleza interior. Entonces, mira que Jesús estuvo a la orilla del mar, después los llamó diciendo, vengan, llamó a sus discípulos, después empezaron a venir las multitudes y las personas que se acercaron, aquellos que estuvieron dispuestos a subir, a estar con Él, Dios empezó a formar, a tratar el carácter con ellos. Y es lo que trata, digamos, todo este entrenamiento. Hoy estamos ya en la lección número 4 y vamos a tocar el tema acerca de los que son pobres en espíritu. Pero cuando nosotros consideramos la naturaleza del pueblo del reino, según revela en estos versículos, es necesario recordar
las 9 expresiones cruciales, una para cada bienaventuranza. Qué impresionante es esto. Cada bienaventuranza tiene una bendición. Cada bienaventuranza tiene una expresión muy importante que está manifestada en cada versículo. Miremos algo de las nuevas expresiones. Digamos, es necesario recordar las nuevas expresiones, como por ejemplo, la primera expresión, pobre en espíritu. Para esa expresión hay una bendición, hay una bienaventuranza. Los que lloran, los que son mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, ser puros, ser pacíficos. Cuando toca el tema de la persecución, también cuando toca el tema del vituperio, cada una de estas expresiones, cada una de estas palabras revelan cómo deben ser las personas del reino. Mira qué interesante. Tocamos estos temas, ¿cierto? Entonces, las personas tienen que ser pobres en espíritus, hay unos que van a llorar. Entonces, en el próximo entrenamiento vamos a explicar por qué lloran y qué bendición, qué beneficio tienen aquellos que lloran y por qué causa lloran. No es llorar por llorar, sino que hay allí algo muy específico, algo muy importante. Entonces, vuelvo y te repito, cada una de estas palabras revela cómo deben ser las personas del reino. Entonces, es muy importante. Es muy importante. Entonces, las personas del reino siempre deben ser pobres en espíritu. Deben llorar. ¿Por qué deben llorar? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué deben llorar, cierto? Deben llorar por la situación actual. No por los problemas, sino por la situación actual. Y después vamos a explicar bien, para que no quede ahí ese bache, quede ahí ese vacío. Deben ser mansos. Una vez uno escucha y que no, que debemos ser mansos, pero no mensos. Pero vamos a explicar en qué consiste la mansedumbre. Debemos ser mansos para con todas aquellas personas que nos hacen oposición. Y debemos ser justos con nosotros, debemos ser justos para consigo mismos, debemos ser misericordiosos con los demás, debemos ser puros para con Dios, debemos ser personas pacíficas para todas las personas que nos rodean, pero también debemos ser perseguidos por causa de la justicia y vituperados por causa de Cristo. Entonces, miremos algo muy importante, porque muchas personas dicen, ay, sí, es que yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la reunión, yo quiero ir a la congregación para que me vaya bien, para que me vaya bien. Pero uno se encuentra con esto que Jesús está enseñando acerca del carácter, que no está en el bien como las personas creen que van a ver, sino mire cómo se empieza a formar el carácter de un hijo de Dios, cómo se empieza a formar el carácter de aquellos que realmente su naturaleza está siendo transformada, su naturaleza está siendo cambiada. Entonces, la totalidad de las 9 expresiones muestra la naturaleza del pueblo del reino. Entonces, algo que debemos recordar, escúchame con atención lo que te voy a decir, algo que debemos recordar, y soy muy recurrente con este tema, es que el reino de los cielos está estrechamente, algo que debemos recordar, y pues soy muy recurrente con este tema, es que el reino de los cielos está estrechamente relacionado con nuestro espíritu. El reino de los cielos es un tema espiritual, no es un tema material, no es un tema económico, no es un tema físico, no es un tema de comida, es un tema espiritual. Y por esta razón está relacionado con nuestro espíritu.
Entonces, la primera bienaventuranza del capítulo 5 es una bendición en nuestro espíritu. Te lo voy a repetir. Y va a aparecer allí en pantalla. La primera bienaventuranza es una bendición en nuestro espíritu. Y acompáñame por favor allí al versículo 3. Porque hemos dicho, pero vamos ahora sí allí a la palabra. Mateo capítulo 5, ahí en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Tremendo, tremendo esa parte. Entonces, si nosotros, como leímos en el versículo anterior, como acabamos de leer, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no los pobres de espíritu, sino, vuelvo y repito, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí hay una diferencia. Y vamos a ver algo muy importante, que el primer aspecto del reino de los cielos abarcado en este capítulo tiene que ver con nuestro espíritu humano. O sea, si las personas no conocen su espíritu, si nosotros no conocemos nuestro espíritu, escucha con atención, no podemos participar del reino de los cielos. Te lo voy a repetir. Si una persona no conoce su espíritu, no puede participar del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este tema está relacionado con nuestro espíritu. De espíritu a espíritu. Es un tema espiritual y solamente se puede entender a nivel espiritual. No es de razonamientos, no es de conocimiento del bien y del mal, es comer del árbol de la vida. Entonces, cuando nosotros miramos el contexto, recuerda esto, Jesús estaba allí en la montaña y habían muchas personas, incluso de diferentes lugares, y entre ellos estaban los galileos. Los galileos estaban llenos de conceptos tradicionales de la religión. Aún recordemos cuando la mujer samaritana, que pues trata ahí en el capítulo 4, tenía varios conceptos religiosos y ella empieza allí a hablar con Jesús, empieza allí a tener un diálogo y ella empieza a preguntarle, Señor, pero mira si dónde debemos adorar, si es aquí en este lugar, si es allá en aquel monte, si es aquí, si es en Jerusalén, si es acá, si es en este. Y empieza, ¿por qué? Porque tenía varios conceptos religiosos. La conversación que esta mujer tuvo con nuestro Señor Jesús manifestó este hecho. Ahora, si una mujer, digamos, de clase baja, estaba llena de conceptos religiosos, ciertamente los pescadores, aquellas personas que se dedicaban al tema de la pesca, que eran de la región de Galilea, también tenían este tipo de conceptos religiosos. ¿Por qué? Porque 3 veces al año subían a Jerusalén para participar de la fiesta e incluso se quedaban allí por lo menos una semana. Este evento nos muestra que los pescadores galileos no eran vasos vacíos. O sea, sus vasijas estaban llenas, sus depósitos estaban llenos de conocimiento, de tradición, de religión. Entonces, durante el tiempo que nuestro Señor Jesús vivió en la tierra, toda la gente, ya fueran judíos, griegos o romanos, todo este tipo de personas también tenían sus conocimientos, también tenían sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, y todos ellos estaban llenos, sus espíritus estaban llenos. Entonces, los judíos estaban llenos de sus conceptos religiosos tradicionales.
tenían un conocimiento de las escrituras, de la Torá, de la ley y de las enseñanzas de que por tradición, como es un pueblo de tradición oral, eso los padres le enseñaban a los hijos, toda esta tradición, toda esta cultura. Y los judíos lo sabían todo acerca de la ciudad santa, ¿cierto? O sea, lo sabían todo del templo, del sistema sagrado, de cómo se realizaban las ceremonias, los rituales, todo lo que tenía que ver con el servicio sacerdotal. Sabían qué implementos habían que llevar allí al altar, qué sacrificios debían de presentar, de los festivales, de las ordenanzas y los reglamentos. Todo estos para ellos eran considerados, ellos consideraban todo esto bendiciones externas. Ahora, imagínense qué tal los griegos. Ahora imagínense los griegos y a los romanos. También cuando uno escucha o uno lee acerca de la mitología griega, de la mitología romana, también podemos encontrar que hay mucha tradición, mucha religiosidad y muchas cosas. O sea que todo este tipo de personas tenían mucha cultura, mucha tradición, mucha religión. E incluso aún los judíos que estaban delante de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, tenían numerosos conceptos tradicionales. Ahora, algo que quiero decirte es que no consideremos el reino de los cielos como algo aparte de Cristo. Evalúa eso, reflexiona en esto. Algo muy importante que quiero resaltar es que no debemos considerar el reino de los cielos como algo aparte de Cristo. No es algo aparte. El reino de los cielos es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque sin el rey no tendríamos el reino. No existe el reino de los cielos sin Cristo. Ahora, no sé si ustedes recuerdan cuando los fariseos preguntaron al Señor Jesús acerca de cuándo vendría el reino de Dios. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús cuando los fariseos le preguntaron que cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le dijo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo que el Señor dijo a los fariseos indica que Él mismo era el reino. Él mismo era el reino. Entonces, donde está Jesús, allí está el reino también. Nuestro Señor Jesucristo es la persona del rey. Por consiguiente, cuando tenemos al rey, también tenemos al reino. Ahora, recordemos algo. Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan subieron a Jerusalén para asistir a la fiesta, Juan el Bautista estaba ministrando en el desierto fuera de Jerusalén. Ahora, sin lugar a dudas, los 4 hombres eran atraídos a Juan. ¿Por qué? Por la tradición, por el conocimiento, por todo lo que él enseñaba. Y finalmente conocieron al Señor Jesús y fueron salvos junto al río Jordán. Y miremos algo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Después que el Señor fue ungido, hubo un periodo de 40 días, durante el cual nuestro Señor Jesucristo fue probado allí en el desierto. Ahora, los 40 días también sirvieron como prueba para los 4 discípulos recién salvos. El Señor Jesús pasó la prueba, pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos se rajaron los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Se olvidaron, los discípulos se olvidaron de su experiencia de salvación junto al río Jordán. Y regresaron, volvieron al mar de Galilea para ganarse el sustento, para ganarse la vida. Volvieron otra vez a sus actividades. O sea, como muchas personas que tienen una experiencia con el Señor y muchas veces regresan a sus antiguas prácticas, a sus antiguos hábitos, a las cosas que antes hacían. Incluso 2 de ellos regresaron a pescar
y los otros dos a remendar las redes. Ahora, este hecho de que ellos hayan regresado al mar de Galilea para pescar y remendar las redes demuestra que habían sido derrotados. Ellos fueron salvos, pero regresaron a su vieja condición. Por lo tanto, se convirtieron en un fracaso. Entonces, el nuevo rey fue conducido al desierto donde él ganó la victoria sobre el enemigo. Ahí donde dice en Mateo 4, donde dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando empieza a tener allí esa confrontación con Satanás allí y Cristo empieza allí a confrontarlo a través de las escrituras. Entonces, después de ganar en la batalla contra Satanás, ¿qué hizo Jesús? Fue al mar de Galilea, lo cual fue un gran asombro para estos 4 discípulos que mencioné anteriormente, que eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Entonces, allí, miren esta historia hermosa, miren esta historia hermosa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció allí en el desierto. Él le había dado una experiencia, habían tenido una experiencia con estos 4 discípulos. Después que ellos fueron derrotados, Jesús fue a buscarlos nuevamente al mar. Entonces, allí junto al mar de Galilea, el Señor Jesús tuvo un contacto con ellos por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, vimos que cuando los 4 discípulos fueron conducidos al Señor por primera vez, allí en su primera experiencia, ellos lo vieron como el Cordero de Dios. Luego, la segunda vez, el Señor los visitó en su gracia como la gran luz. Él es la luz del mundo. Entonces, la Biblia está muy, por decirlo de esta manera, muy limitada en la manera de describir el llamado de los 4 discípulos. Casi no hace mención. Menciona que Pedro y Andrés estaban pescando y Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. Entonces, de repente, aquel que los había conocido hace 40 días se les apareció como una gran luz. Entonces se habían dado cuenta que Él era el Cordero de Dios y habían sido atraídos, habían sido seducidos a Él. Pero esta vez el Cordero de Dios resplandecía como una gran luz sobre ellos. Qué tremendo esta parte, impresionante esta parte. Entonces, nuestro Señor, después de resplandecer sobre ellos, nuestro Rey dijo, venid en pos de mí, y los 4 discípulos lo siguieron. Finalmente, los 4 discípulos influyeron en otras personas para que siguieran a Jesús. Y las multitudes fueron atraídas a nuestro Señor. Qué hermosa historia. Vemos allí lo que está sucediendo. Jesús va nuevamente por segunda vez. Ya se resplandece sobre ellos. Cuando ellos ven la luz, son confrontados de su pecado. Empiezan a seguir a Jesús nuevamente. Y muchas personas empezaron a seguir a Jesús a través de estos 4 discípulos. Qué tremendo es esto. Qué importante es esta parte. Mira que Jesús los busca nuevamente, les da una nueva oportunidad. Ahora, cuando Jesús subió a la cumbre del monte, sus discípulos se le acercaron y llegaron a ser el grupo íntimo, y llegaron a ser el grupo más cercano, que sirvió como la primera audiencia, el primer auditorio que escuchó los edictos del nuevo rey. Los primeros que él dijo, ¿qué fue el primer edicto allí en la constitución del reino? Bienaventurados los pobres en espíritu. Mira qué tremendo esto, mira cómo te estoy estableciendo un fundamento, te estoy colocando en contexto para explicarte esta pequeña porción. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta fue la condición
de lo que Jesús está explicando. ¿Qué necesitan para tener el reino? ¿Qué necesita una persona para tener el reino? Para que el reino de los cielos sea de él. Tiene que ser pobre en espíritu. Y miren la continuación de la predicación de Jesús. ¿Qué fue lo primero que Jesús predicó? ¿Cuál fue el primer tema de Jesús? No sé si ustedes pueden recordar. Si recuerdan, ¿qué fue lo primero que predicó Jesús? Escríbelo ahí en los comentarios. Escríbelo ahí en los comentarios. Ahí te doy un momentico para que pienses. También fue el mismo mensaje de Juan el Bautista. Y es el mensaje que en muchos lugares se les ha olvidado enseñar, predicar. Exacto. El arrepentimiento. El primer tema que tocó Jesús fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo. Eso está ahí en Mateo 4:17. No te lo pongo ahí en pantalla porque esto ya lo debes conocer. Ya lo hemos compartido en varias secciones en mi entrenamiento pasado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también predicó, dice, arrepiéntanse porque va a venir el reino de los cielos. Pero cuando Jesús dijo, el primer mensaje que él dijo es, arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, podemos ver que Jesús allí en su predicación habló de la mente, habló de los pensamientos. Es como si de pronto Jesús le estuviese diciendo a ellos. Entonces, miremos algo muy importante. El Señor Jesús allí en su predicación habló de la mente. Mira esto importante. Habló de la mente, habló de los pensamientos. Es como si Jesús estuviese diciendo, vosotros tenéis que arrepentiros. Debéis experimentar un cambio en vuestro modo de pensar. Debes experimentar un cambio allí en tu mentalidad. Debes experimentar un cambio allí en tu mente. O sea, en pocas palabras, tu mente necesita un cambio porque eso es lo que significa arrepentimiento. O sea, mire lo que le está diciendo en el contexto. Ustedes están llenos de mucha tradición, ustedes tienen mucha cultura, ustedes tienen mucha religión, tienen mucho conocimiento. Tienen que arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene que ver un cambio con la manera de pensar. Por eso Jesús, antes de compartir el Sermón del Monte, les dice, arrepiéntanse, o sea, cambien su manera de pensar. Y después les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, para que puedas allí enlazar un texto con el otro. Entonces, sin lugar a dudas, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían experimentado un cambio genuino allí en su entendimiento. Y cuando por fin eran parte del grupo íntimo, del grupo allí más cercano, los que oyeron la promulgación dada por el nuevo rey, no tenían problemas referentes allí a su mente en cuanto a lo que Jesús estaba diciendo. Y no tenían problemas allí en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya estaban experimentando una transformación en su manera de pensar. Entonces, cuando nosotros, escucha con atención lo que te voy a decir, cuando nosotros tenemos un cambio allí en nuestra mente, esto nos abre una puerta por la cual entramos en el reino. Y el reino entra allí a nosotros. Entonces, mira lo que te voy a decir. Entonces, es necesario poner juntos lo que el Señor dijo allí en Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, hay que ponerlo juntos para poder entender todo el contexto, todo lo que el Señor quiere decir, todo lo que el Señor quiere traer. Entonces, la mente que se había vuelto y que se había arrepentido, la mente que se había convertido, es la puerta
por la cual el reino de los cielos entra en nosotros. El reino de los cielos entra por nuestra mente. Entonces, cuando el reino entra, es implantado en nuestro espíritu. Entonces, entra por la puerta de nuestra mente y llega a nuestro espíritu. Nuestro espíritu y no la mente recibe el reino y lo retiene. ¿Quién retiene nuestro espíritu? El reino. Nuestro espíritu retiene el reino. La mente solamente es la puerta. Nuestro espíritu allí es donde reside, allí donde se establece el reino. Por lo tanto, nuestro espíritu es el receptor y el envase del reino de los cielos. Por eso es muy importante que puedas ver nuestro discipulado, vida en el espíritu. Allí se toca todo este tema de cómo caminar, cómo andar en el espíritu, cómo andar en el diseño correcto. Y por aquí, por la pantalla, aquí en la parte superior, va a aparecer allí el link para que puedas ver todo este discipulado. Son varios temas que sin lugar a dudas te van a ayudar a entender lo que es la vida en el espíritu para que puedas caminar y andar en el espíritu, puedas entender todo esto y puedas allí alinearte al diseño de Dios. Entonces, cuando uno escucha mensajes de algunos evangelistas, ¿qué es lo primero que hace un evangelista? ¿Qué es lo primero que hace un evangelista? Toca la mentalidad de la persona, los confronta con el pecado. Entonces le dice, ustedes son pecadores porque han hecho esto y esto y esto. Y luego en adelante tocan su espíritu. Entonces dice, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan orar. Cuando dice, ustedes necesitan orar, allí está tocando su espíritu, ahí está abriendo la puerta para que el reino se establezca. Entonces, la predicación del evangelio tiene que tocar la mente de las personas. La predicación, el mensaje del evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo tienen que tocar la mente de las personas, porque siempre Dios tiene buenas noticias para ti. Sin importar la situación, sin importar la condición, Dios siempre tiene buenas noticias para ti. Entonces, para que tengas eso allí en cuenta. Entonces, cuando el evangelio es predicado, va a tocar tu mente. O sea, tiene que tocar tu modo de pensar, o sea, tu manera de pensar en cuanto estás llevando un estilo de vivir, un estilo de tradición, de hábitos, de cultura, un estilo de vivir en pecado. La predicación del evangelio primero tiene que tocar esa parte. De esta manera son conducidos al arrepentimiento, a experimentar un cambio en su modo de pensar y en su manera de vivir. Entonces, inmediatamente, después que la persona se arrepiente, la persona que le ha compartido el mensaje pedirá que esta persona ore y que invoque el nombre del Señor. Entonces, cuando se está orando, ahí ya no se toca la mente, sino el espíritu. Entonces, después que la persona ejercite su espíritu, después que la persona empieza allí a alinearse, a caminar en el diseño correcto, esta persona, el Señor Jesucristo va a entrar en la vida de esa persona y va a experimentar lo que es el nuevo nacimiento, porque la vida de Dios se va a establecer en esa persona y va a empezar a traer luz, va a empezar a confrontar las tinieblas van a empezar a retroceder y ahí comienza el proceso de transformación. Allí cada persona tiene que empezar a dar pasos, permitiendo que la luz de Cristo resplandezca en él y así paso a paso va poniendo límites a las tinieblas. Entonces, el Señor Jesús, quien ha entrado en nuestro espíritu, pasando por nuestra mente, es el Rey. Y si el Rey entra, el reino entra con él. Cuando el Rey entra en el espíritu de alguien,
Esto quiere decir que el reino también entra allí en su espíritu. De allí en adelante, tanto el rey como el reino permanecen en el espíritu de las personas. Ahora, muy pocos enseñan este tema y muy pocos explican el tema que Cristo entra en nuestro espíritu, que Cristo entra como rey victorioso y trae el reino. Entonces, cuando Él entra en nuestro espíritu, el reino llega con Él. Ahora, en nuestro espíritu no solo tenemos al Salvador, sino que también tenemos al Rey que trae el reino. Entonces, durante los años hemos señalado, hemos recalcado la importancia de este versículo. Incluso en otros lugares lo han tomado como una muletilla, como un cliché. Pero mira aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo y que es muy importante. Y no solamente para cogerlo como una muletilla. Y está en 1 Timoteo 4:22. Y dice de la siguiente manera: el Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Entonces, mira lo que dice ahí en Timoteo 4:22. El Señor esté con tu espíritu. Entonces, este texto que acabamos de leer, siempre lo hemos aplicado con relación a la vida de Dios en nosotros. Sin embargo, ahora debemos ver que cuando decimos que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo está con nuestro espíritu, estamos hablando del reino que está con nuestro espíritu. El reino de los cielos está con nuestro espíritu. Entonces, el Señor Jesús no solo es el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es el Salvador, no solamente es la vida, sino que también es el Rey. Jesús es el Rey. Pero este Rey trae el reino. Entonces, basado en lo que hemos dicho, podemos decir esta declaración allí muy, muy fuerte. Incluso puedes levantar allí tu mano y puedes decir: en mi espíritu tengo el Salvador, tengo la vida, tengo al Rey y tengo el reino. ¡Ah, qué declaración tan poderosa! Repítela nuevamente: en mi espíritu tengo al Salvador, tengo la vida, tengo al Rey y tengo el reino. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús como Salvador, como vida, como Rey, como reino, entonces Él entró allí en nuestro espíritu y fue implantado allí, se estableció allí. Por consiguiente, ahora en nuestro espíritu tenemos al Salvador, la vida, al Rey y el reino. Entonces, recibimos esta persona maravillosa que es Cristo cuando nos arrepentimos allí en nuestra mente y por ser pobres en nuestro espíritu. Entonces, miren esto. Analiza esto. Ser pobre en nuestro espíritu significa vaciar nuestro espíritu. Significa que nos abrimos en lo profundo de nuestro ser y nos desprendemos de cualquier otra cosa que no sea el Señor para que Cristo pueda entrar, para que el reino se pueda establecer en nuestro espíritu. Eso es ser pobre en espíritu.
Te lo voy a repetir. Mira todo el contexto que te expliqué para tocar este punto, para que esta semilla quede sembrada allí. Ser pobre en nuestro espíritu significa vaciar nuestro espíritu. Es muy importante y va a aparecer ahí en la pantalla para que lo puedas ver, lo puedas recordar. Ser pobre en nuestro espíritu significa vaciar nuestro espíritu. Significa que nos abrimos en lo profundo de nuestro ser y nos desprendemos de cualquier otra cosa para que el Señor Jesús pueda entrar en nuestro espíritu. Qué hermoso. Qué hermoso es esto. Cuando Jesús entró en mí, vino como el rey con el reino. Ahora, si somos pobres en espíritu, de nosotros es el reino. Qué tremenda declaración. Entonces, es posible que usted haya cambiado mucho en la vida y esté en ese proceso de transformación y que puedas estar allí delante, puedas estar allí de pie delante del Señor. Pero, ¿qué diría usted de su espíritu? ¿Está tu espíritu abierto a nuestro Señor Jesucristo? ¿O tu espíritu está lleno de otras cosas? ¿Todavía está usted lleno de conceptos? Todavía está lleno de filosofía, está lleno de conceptos religiosos. Porque recordemos algo, los griegos estaban llenos de la filosofía de Platón, los chinos de la enseñanza de Confucio, los judíos de la enseñanza de la ley de Moisés. Solamente al ser pobre en espíritu puede el rey, junto con el reino, entrar en usted. Esto requiere que cada persona abra su ser allí en lo más profundo y arranque todos los conceptos, tradiciones, opiniones, pensamientos que han llenado cada persona, que han llenado cada vasija. Cuando la persona ha vaciado su espíritu, el rey y el reino entrarán. En aquel momento el reino le va a pertenecer. Entonces, por favor, presta mucha atención al tiempo que está mencionando ahí en el versículo 3. No es el tiempo futuro, sino el presente. Porque muchas personas piensan que el reino va a ser algo a futuro, cuando la persona se muera. No. Mira el tiempo en que está mencionado. Búscalo allí en tu Biblia, búscalo allí, léelo, acompáñame por favor y mira lo que dice. Mira el tiempo que está mencionado, es tiempo presente. Entonces, este versículo no está haciendo referencia que el reino de los cielos será o que fue, sino que está diciendo que el reino de los cielos es. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, de ellos. ¿De quiénes? De los que son pobres en espíritus. Los que son pobres en espíritu. Dice, de ellos es el reino de los cielos. No dice que será. Es tiempo presente. Es para ti. Es para hoy. Eso es una buena noticia. El reino de los cielos te pertenece si eres pobre en espíritu. Entonces, cuando te abres allí en lo más profundo de tu ser, es decir, allí en tu espíritu, y te desprende y empiezas allí a vaciar tu espíritu, el rey va a entrar allí como ese espíritu vivificante, como lo menciona ahí en 1 Corintios 15, que el rey va a entrar como ese espíritu vivificante por la puerta de tu mente.
porque esa mente ya está arrepentida, ya ha cambiado su manera de pensar. O sea, la mente ha cambiado la manera de pensar, está arrepentida. Eso es arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar. Y va a llegar a su espíritu para ser su rey allí con el reino. De allí en adelante, el reino estará en usted. Y el reino de los cielos te va a pertenecer. Esta es la salvación del Nuevo Testamento. Esta es la salvación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Sin embargo, en muchos lugares no se enseña esto. ¿Por qué? Porque cuando muchas personas recibieron a Jesús allí en su corazón, no le explicaron esto. Cuando te predicaron a Jesús, cuando te dieron las buenas noticias, ¿te enseñaron esto? ¿Te diste cuenta qué tipo de gobierno entró en ti? Porque fuimos diseñados para gobernar. Usted y yo fuimos diseñados para gobernar. Si no, mira en Génesis capítulo 1 en 26 o mira todo el libro de Génesis. ¿Para qué fuimos creados? Para gobernar. Y cuando habla de reino, habla de gobierno. Entonces, miremos algo muy importante. No solo tenemos al Salvador y la vida, sino también tenemos al Rey. Entonces, este Rey ejerce su autoridad desde nuestro espíritu. O sea, somos una vasija. En esa vasija, allí en nuestro espíritu, se deposita el espíritu vivificante. Viene el Rey de Gloria a gobernar, a reinar, y lo hace desde nuestro espíritu. Entonces, nuestro Cristo ejerce su autoridad desde nuestro espíritu. Aún si apenas estás escuchando el mensaje de salvación, en el día de hoy ya usted tendría el reino dentro de ti. Aunque yo fui salvo hace varios años, ahí desde 1986, no hace mucho, puedo decir que este mensaje a mí no me lo habían explicado, no me lo habían enseñado. Y cuando no logré entender la dimensión de cuán poderoso, de cuán rico, cuán superior es nuestro Señor, que en nuestro ser, allí en nuestro espíritu está Él, toda la plenitud de Dios está allí en Cristo, y Cristo está en mí, y que yo debo manifestarlo. Entonces tenemos muchas limitaciones. Entonces cuando nosotros recibimos a Jesús allí en nuestro espíritu, el reino de los cielos es nuestro. El reino es nuestro y está en nuestro espíritu. Ahora debemos entender el significado del versículo 3. ¿Qué es lo que significa? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mira lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ya no va a ser de ellos. Cambia ese pronombre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de nosotros, ya no vas a decir ellos, vas a cambiar el pronombre, sino de nosotros. Y tú lo puedes cambiar por algo muy personal, porque el reino de los cielos me pertenece. Si tú eres pobre en espíritu. Cuando nosotros entendemos el significado de este versículo, vemos qué gran error es enseñar que el reino de los cielos se ha postergado hasta una vida futura. Que tenemos que esperar a que
que tenemos que esperar hasta que nosotros nos graduemos con el Señor, que las personas fallezcan y se vayan allá a una mejor vida para poder disfrutar del reino. Cuando lo que nos está diciendo la Escritura es que el reino está en nosotros, está allí en nuestro espíritu, que puedes disfrutarlo a partir del momento en que abriste tu corazón, abriste tu ser para recibirlo. Que puedes disfrutar de la vida eterna desde el momento en que recibiste allí a Jesús en tu corazón. Que puedes disfrutar del reino a partir que recibiste a Jesucristo allí en tu corazón y comienza ese proceso de transformación. Entonces vemos que en muchos lugares este texto lo han enseñado de una manera diferente, que es algo para el futuro. Entonces, la palabra que nos está diciendo aquí está en un presente continuo. Que el reino es. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. No dice que será. Ojo, está en un presente continuo. La palabra es. En el versículo 3, ahí está comprobando que el reino de los cielos es nuestro ahora mismo. ¡Cuán bendecidos somos! ¡Qué bendecido eres tú y qué bendecido soy yo! Eso es buenas noticias. Por eso nosotros somos Casa de Buenas Noticias. Te estamos trayendo buenas noticias. Te lo recuerdo. Entonces, qué bendición es ser pobre en espíritu. Si somos pobres en espíritu, el reino de los cielos es nuestro. Ahora, si usted toma esta palabra, la haces tuya, tu vida va a cambiar. No vas a ser la misma persona. Este versículo es mejor que 100 mensajes que hayas escuchado durante mucho tiempo. El reino de los cielos es nuestro. Benditos y dichosos somos los pobres en espíritu, porque de nosotros es el reino de los cielos. Qué tremenda esta enseñanza. Y me extendí un poquito, un poquitín nada más, para poder establecerte un fundamento, de lo que significa ser pobres en espíritu. En el próximo entrenamiento vamos a estar tocando el tema, explicando el tema de los que lloran. Después vamos a tocar el tema de la mansedumbre. Pero me tomé unos minutos para tratar de explicar lo que significa este concepto. Espero que te haya quedado claro. Y si da lugar de pronto a alguna pregunta, puedes formularla ahí en los comentarios o puedes escribirme allí al WhatsApp. Estamos allí para bendecirte, para acompañarte en tu proceso. Si no te has suscrito al canal, yo te recomiendo que puedas suscribirte porque vamos a seguir subiendo material. Apenas estamos iniciando. Este es el primer versículo que ahí brevemente lo explicamos. Faltan más, son 3 capítulos y cada capítulo, cada versículo vamos a estar explicándolo de manera detallada, de manera explícita para que puedas tener ahí una revelación. Entonces por eso te recomendamos que puedas suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho e incluso que puedas compartir nuestro material. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche estamos subiendo este material. ¿Qué trata este material? Estamos tocando el carácter de los hijos del reino. Cómo Cristo quiere que su carácter sea formado en nosotros. Él nos lo explicó a través del Sermón del Monte. Entonces, por eso también me estoy tomando este tiempo para explicarte, para que puedas entender y puedas caminar en ese propósito que Dios preparó para ti de antemano. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.